El caldero mágico. Charlas junto al fuego y susurros de tinta. Un espacio para la voz que te guía entre las sombras. Para el programa de hoy hemos elegido ver una película, Frankenstein, de Guillermo del Toro, y os la queremos comentar. Tenemos para ello además a un colaborador de excepción que se llama Sergio. Muy buenas. Saluda, Sergio. Hola, ¿qué tal, chicas? Pues vale, ¿quién empieza? ¿Quién quiere comentar? Bueno, a mí me parecería bien, si os parece, chicas, hablar un poquito de la historia original de Frankenstein y de todo el contexto en el que se escribió. Sí. Bueno, todo el contexto, no me lo he preparado demasiado, así que un poquito lo que se nos ocurra, ¿no? Fenomenal, sí, Pero bueno, Frankenstein es una obra que originalmente fue escrito por Mary Shelley, de esto Morgan es bastante más experta que cualquiera de nosotros. Bueno, porque yo tengo fijación con el terror. Y me gusta mucho haber traído esto al programa de hoy porque estábamos hablando del romanticismo, también vamos a hacer algunas alusiones, ¿no?, a lo que es la vida, la muerte, etcétera. Frankenstein surge en 1818 en la villa, ¿cómo se llama? Diodati, que estaban reunidos Lord Byron con la hermanastra de Mary Shelley, la propia Mary Shelley, su pareja, y otro señor Polidori. John William Polidori. Con el que también tenían ahí un rollo orgía. Eran un poco yo a la Virgen. Es que Polidori tenía un rollo raro con Byron, porque le admiraba muchísimo. Polidori era médico y Byron era como el aristócrata perfecto, que de hecho fue trasunto para el vampiro que escribió Polidori, y Byron le trataba un poco despóticamente, como hacía en general. Entonces tenían ahí como Polidori le admiraba, pero por otro lado se sentía despreciado y tenía ahí eso, un odio soterrado también. Bueno, sí, un pago de sí mismo, ¿no? Sí, total, sí. Bueno, hombres, sin más, no recuerdo mucho. Creo que la biografía de Mary Shelley creo que es bastante interesante, no la recuerdo mucho y lo siento porque le podemos dedicar otro programa un ratito. Sí. Y sin más, os estaba comentando mientras veíamos la película que a mí el personaje de Frankenstein me gusta mucho, aunque no me he leído el libro, pero he leído sobre el libro, porque es un monstruo con mucho mundo interior, como muy introspectivo, etcétera. Y en general en otras películas, estabas comentando tú, Ana, no se le da como esa dimensión. Y en esta sí. Sí, yo en la que vi la antigua, no sé si habría otra más antigua, bastante antigua, es bastante tonto el monstruo. Sí. Además de feo, que no es el caso en esta de Guillermo del Toro, además de feo es como un poco tonto, es que ni habla. Luego he leído que en el libro Mary Shelley sí habla. De hecho, aprende a hablar alemán, francés y dice incluso inglés. Entonces, pues sí, en esta es diferente, sí. Sí. Yo no he visto, bueno, creo que recuerdo retazos de la antigua, la primera, que era como el monstruo más monstruo, y no había visto otras. Y esta me ha gustado en conjunto, me parece como que destacable la ambientación, que está, la fotografía es flipante, hay escenas geniales, bueno, el vestuario lo hemos estado comentando mientras la veíamos, que también está estupendo, además como otra reinterpretación así muy original y en ese sentido, en el aspecto formal, que creo que también lo decías tú, Ana, que está ahí muy bien. Sí, bueno, nunca, bueno, os lo había dicho a vosotras, no suelo, cuando veo una película no suelo leerme las críticas o quién ha hablado de ella, para que me sorprenda un poquito, pero en esta, para tener un poco más de lo que hablar, pues sí lo he hecho. Y es verdad que los detractores, que son poquísimos, bueno, no detractores, a los que no les ha parecido muy bien la película, que son muy pocos en general, lo que he leído es, vamos, que a todo el mundo le parece fantástica, que es que formalmente está fenomenal, pero el contenido es donde pierde más. ¿Pero y formalmente os ha gustado? Sí, a mí sí, está muy bien. Sí. Me parece que es una película con unos escenarios oníricos muy bien construidos, una atmósfera como de sueño, de fantasía, muy bien conseguida. Hablábamos antes de la interpretación de
¿cómo se llama? Oscar Isaac. Isaac, sí. Sí, un poco histriónica al principio, ¿verdad? Sí. Pero parece que enlaza bien con la construcción. Bueno, di quién es Oscar. Sí, el personaje, el actor que hace de Víctor Frankenstein es un poco histriónica al principio, parece, ¿no? Y en realidad, pues la actuación parece un poco teatral y tal, pero creo que enlaza muy bien con el concepto de la película, ¿verdad? Como una película muy literaria, muy... Es verdad, teatral incluso. Sí. También te traslada un poco con estos recursos a otra época y al imaginario que tenemos asociado. O sea, no necesariamente la época esa realista, pero sí el imaginario que tenemos ahí ligado. A mí me ha pasado igual con la actriz, la que hace de Elizabeth. Mia Goth. Sí, que yo no sabía el nombre. Y que al principio no me ha convencido nada. También supongo que es lo que las directrices que le han dado a la actriz. Pero luego me ha parecido que encajaba totalmente. También es muy el ideario romántico del romanticismo, me refiero, de la heroína esta, que al final es también un poco espiritual. O sea, y los personajes van ganando, creo. Sí, yo creo que justo has dado un poco en el clavo. Creo que son personajes muy románticos en el sentido literario que hablábamos al principio del podcast. Y encajan bien en ese estereotipo. Y luego, una cosa que me gusta mucho, que también has dicho tú, Morgan, es que no es tan realista históricamente a lo mejor, pero responde muy bien a nuestra idea de lo que debía ser entonces. Y yo me alegro mucho de que no sea absolutamente gris y de que siendo una película oscura, porque es una película oscura, pero tiene muchísimo color. Eso me gusta mucho. Sí, habéis señalado vosotras también el contraste como en las escenas de la cripta o bueno, el aljibe, ¿no? Que tienen donde le crean al monstruo, que es todo blanco, es de piel blanca, todo muy blanco y gris. Como la piedra, sí. Todo como la piedra, sí. No es blanco, pero como mármol, es todo como de mármol. Sí. El agua corre por unos canales de mármol, es todo. Y en contraste con los trajes de la mujer y del paisaje. O las casas, cuando salen. Sí, eso también puede ser un poco una forma visual, ¿no? De representar un mundo interior muy vacío, muy carente de referentes, ¿no? Bueno, esto lo digo yo, a saber. A lo mejor era bonito. Pero tengan la intención o no, yo creo que cuenta eso, el efecto que tiene en este caso en el espectador. También hablábamos que nos ha llamado a todos la atención la infancia, que no sé si en la novela estará tan reflejada, la infancia de Frankenstein. Yo creo recordar que en vez de un hermano que sale aquí, tenía una hermana, pero eso no estoy segura. Y aquí yo creo que han intentado reflejar mucho, que hablábamos incluso como una especie de complejo de Edipo de él, que adora a su madre, el padre es como la figura. Eso parece. También hemos hablado de por qué le crea, por qué crea al monstruo. No crea al monstruo para como algo parece ser, como algo científico, como una nueva, sino como seguir en el fondo y que es humano en las expectativas de lo que tu padre espera de ti, ¿no? Sí, pero encima superando. Y superando a tu padre y creyéndote Dios, ¿no? Sí, eso a mí me ha gustado mucho cuando lo hemos hablado entre nosotras hace un momento, porque es el contraste entre una lucha increíble y de hecho descomunal que al final consigue, ¿no? De contra la muerte, ser capaz de superar a Dios incluso y ser capaz de evitar la muerte, pero en ningún momento es por amar la vida o por intento de preservar la vida. No hay ningún tipo de empatía, no es como que me da pena, ni siquiera es que me da pena que haya muerto mi madre y entonces no quiero que nadie más muera. Es un tema de ego puro y duro, de ser capaz de hacer mucho más que su padre y de hacer lo que su padre decía que era imposible hacer. Sí, en el único momento donde se le ve cierta humanidad es cuando se muere. Justo cuando se muere. Esto es un spoiler, pero bueno, ya lo sabéis. Va a haber unos minutitos de spoiler, a quien no le gusten que lo adelante un poquito, supongo. 3 minutitos darnos, 5. No, es para lo que estamos aquí en realidad. Y también hemos hablado de por qué el creador odia tanto a la criatura, que esto sí que está presente también en la obra. Vamos, pero continuo, De hecho, hay una escena en el que recibe la invitación de un colegio de médicos para asistir y mostrar sus creaciones y dice, aún no está preparado. Y la criatura ya estaba
perfectamente desarrollada. Sí. Ya vivía, tenía vida y todo, Sí, ¿no? Que eso era el experimento, era ese, ¿no? Pero para Frankenstein no era suficiente, no estaba ultimada. Y el monstruo vive todo el rato en ese estado de a medio hacer, ¿no? Sí, él al principio está frustrado porque cree que no ha logrado hacer una criatura perfecta, en el sentido que cree que es tonto, vamos, que intelectualmente no lo ha logrado. Pero luego enseguida yo creo que tiene realmente celos de la criatura, y no solo por Elizabeth, sino que de alguna manera, a lo mejor porque ella, como le muestra a ella, que quizá esta criatura es más pura porque ha sido creada como de la nada, ¿no? Claro, le creas como adulto, pero no tiene, digamos, la contaminación o los vicios, o hablan incluso del pecado original de una persona normal. Entonces, yo creo que de alguna manera el creador llega a estar celoso de la criatura. No sé exactamente por qué. Desde luego es una relación amor-odio para estudiar psicológicamente. Es que yo estaba pensando mientras hablabas, Laura, que realmente si hubiese tenido un hijo, le hubiera tratado igual. Que es lo que a mí me transmite, ¿no? Como ya desde el principio de la película estábamos diciendo nosotras que qué falta de empatía, que qué maltrataba a las criaturas estas que medio creaba, etcétera. Y realmente esta criatura es una criatura que está hecha. Siente, vive, se mueve, le llama por su nombre, pero para él no es suficiente. Y yo creo que si hubiera tenido un hijo, también hubiese generado en este hijo esa sensación de que nunca es suficiente, de que no es una persona completa, de que no es... También como su padre le ha tratado a él, ¿no? Sí. Entonces, bueno, espectadores, voy a hacer un pequeño inciso y es que tenemos un gato encima de la mesa y no sé si estáis escuchando tintineos. Pero Gandalf no para de moverse. ¿A qué no? Os pedimos perdón por ello, pero no le vamos a echar. Al hilo de lo último que decías, me estaba acordando que es también un mito súper repetido. El cuadro este de Saturno devorando a su hijo, bueno, representa que bastantes dioses llegaban a aniquilar a sus vástagos por miedo a que los desbancaran. O sea, yo creo que la peli, o a lo mejor la historia, la de Shelley, la de Mary Shelley, sí que toca, como los hemos ido identificando, varios temas. Un tema podía ser ese, y ya digo que es como muy repetido. O sea, eso, el temor de que te desbanquen, que eso podría estar ligado con los celos y todo. Sí, yo desde luego que he interrumpido a la pobre Ana para decir lo del gato. No. Desde luego sí creo que un tema central de esta película, sea intencional o no por Guillermo del Toro, es la relación de los padres con los hijos y si esto se repite o no. Sí. La madre realmente es casi anecdótica, salvo que es como la que le provee a él de amor. Pero como decía, no sé, una de vosotras luego, que tampoco en él eso luego deriva en que quiera que nadie más muera, ¿no? O sea, digamos que el amor para él tiene desde luego muchísima importancia al principio, pero como que cuando muere la madre eso se hubiera secado o ya no sé, no sigue por la línea. Hombre, también se enamora de Elisa. Sí. ¿Se enamora o se encapricha? O se encapricha, no sé. Claro. Sí. O porque es la mujer de su hermano. Mira. Pueden. Es verdad. También es cierto que Si yo sufro, que sufra todo el mundo. Es que es una mente atormentada, desde luego, la del hombre este. Es verdad. También es curioso el personaje de Elizabeth, que lo hemos comentado antes, con el del monstruo, por llamarle. Y a mí me ha recordado todo el rato lo de La Bella y la Bestia. Y también yo creo que es un mito, o sea, y también juega con la vida y la muerte. Yo creo que ahí hace como un compendio, y es eso, como la bella se enamora del monstruo porque es capaz de ver más allá, pero también probablemente represente para ella, no sé, la parte a lo mejor de oscuridad, o sea, le ve como alguien puro, pero a la vez, jolín, está hecho de cadáveres. No sé si por ahí tendría algo... Yo creo que por eso sí, es la vida es una historia de la vida y la muerte. Sí. El otro es inmortal, es una historia de porque además el monstruo no puede morir. Entonces ya cuando no puedes morir, tampoco ha nacido. Es todo la vida y la muerte. Me ha impactado mucho la frase que dice: soy el vástago de un osario. Sí, a mí me ha encantado esa frase también. Ha hecho todo un poeta. Sí, es verdad. Soy el vástago de un osario. Es muy bonito. Y también hemos comentado que triste que no tiene ni nombre el monstruo. O sea, un padre lo menos que le da es el nombre al hijo. Pero también fíjate, el propio Víctor dice varias veces, tanto al principio como al final de la película,
mi padre fue quien me puso el nombre, me llamó Víctor, no significa nada. Es verdad. Y Víctor no significa nada. Que es también como el tema de la relación con el padre. ¿Sí? Sí. Es un tema, ¿eh? Y luego, a mí me gusta, o me llama la atención también el símil que se hace, ¿no? Entre Frankenstein creando a su monstruo y Dios creando al hombre, y qué relación tiene el hombre con Dios que nos ha creado. Bueno, sí, porque se habla como mucho, habla del mito de Prometeo, que también lo hemos hablado antes de ponernos a grabar. Y Prometeo era el que se había rebelado los dioses se enfadan con él porque crea vida y solo los dioses pueden hacerlo y todo eso. Sí. Otro tema que se repite mucho en literatura, en el arte y todo, ese mismo, el de cuando alguien quiere, el aprendiz de brujo, por ejemplo, cuando alguien quiere superar a su maestro, lo que decíamos antes de Lucifer, que quiso igual, quiere superar, quiere ser más que el propio creador, y entonces acaban, pues eso, desterrados, hasta el inframundo, o sea. A mí lo único que creo que me sobraba un poco a veces, no sé si a vosotras os parece, cuando él cuenta la historia el monstruo, tiene que explicar el propio monstruo en una voz en off qué es lo que le está pasando, y lo estás viendo. ¿Pero por qué tiene que...? A veces es demasiado explícito el que cuente... Que lo cuente porque no hace falta. Para mí deja un poquito porque además se ve. Sí, claro, yo estoy en esta casa, estoy aprendiendo a leer, no sé qué, voy apuntando cuando a través de un agujerito aprende. Si lo estamos viendo, no me hace falta que me lo cuentes, ¿no? Ni qué estás sintiendo. Yo creo que es solo para enseñarle al espectador que el monstruo tiene un vocabulario. Creo que solo por eso. Me da a mí la sensación. Es lo único que me sobraba un poco. Pues yo no me... Toda esa explicación. Ahora que lo dices, y estaba pensando en Busca del Fuego, que no hablan en toda la película. Claro, y muchas veces no hace falta, te deja un poquito... Déjame un poco al... Sí, en general los diálogos en esta película, creo que, aunque tiene frases muy buenas y no voy a decir que sean malos, es lo que más pesado se me ha hecho. Ya como hablando formalmente. A mí. Y luego había otra cosa que hemos pensado antes. Sí, el monstruo... Hay momentos en los que está hablando con Víctor y le dice, para ti soy obsceno, para mí solo soy. Sí. Y me ha gustado mucho también esta idea de hasta qué punto que otra persona no reconozca mi existencia o no avale mi forma de ser, me hace a mí no ser o no existir, ¿no? Que es lo que hablábamos también un poco. Sí, como que se lo llevas a otro tipo de debates, como pues, de la raza, del género, etc. Está presente constantemente, ¿no? Hasta qué punto que el Estado decida que yo no puedo ser no binario hace que yo no exista. Claro. No te reconocen en ninguna categoría. Pero estaba pensando también cuando la muerte de Elizabeth, lo siento, o sea, este debate es para gente que hayáis visto ya la película. Pues es porque estamos matando a todos los personajes. O que no queráis verla. Es que me ha encantado cuando ella le dice que toda la vida ha sentido que buscaba algo que no encontraba y que no sabía explicar y que no sé qué. Y cuando le conoció, o sea, como que ella misma también es una tipa que en esa época que estudiaba los insectos, ¿no? Entonces como que tenía algo singular y le falta hasta que no encuentra al monstruo o lo conoce, pues solo sientes que tú tienes algo que no encaja a lo mejor y te reconoces. O sea, hasta qué punto el supuesto monstruo tiene algo que pueda resonar con nosotros. Y solo hasta que ves una criatura que está fuera de los estándares, a lo mejor hasta te permites o reconoces eso que tienes tú que no encaja, ¿sabes? Puede ser. A mí me parece un poco raro, ¿eh? El rollo de esta La Bella y la Bestia era demasiado así. Un poco raro, sí. Sí, un poco... sí. Sí, creo rarito, que ese es un giro que le ha dado Guillermo del Toro que no está presente habitualmente. Sí. Quizá porque es como cuando quieres condensar un mensaje que tú quieres mandar, o vamos, un significado, quiero decir algo, y lo metes ahí, lo tengo que meter en algún sitio, pues venga, en esta escena. Pues y yo también creo que es traer mucho el espíritu del romanticismo como movimiento cultural. O sea, es como, eso sí me lo creo de una obra literaria del romanticismo, que la gente se suicidaba por ideas, ¿no? Como que...
y sí me pegaría en un personaje romántico. Y bueno, y no podemos dejar sin mencionar el tema de quién es el monstruo, ¿no? Como que está muy manido esta idea. Sí. Decía que quién es el monstruo, que está presente en todas las películas. El creador, ¿no? Justo. Pero bueno, igual tenemos que hablar de ello para que la gente no piense que no nos hemos dado cuenta. Sí, está todo el rato presente, porque es que el Víctor, el Frankenstein, es un auténtico monstruo, nos lo enseñan todo el rato, ¿no? Sí. De hecho, se lo tienen que poner en boca del hermano, por si alguien se lo ha saltado, pues se dice la frase. Tú eres el monstruo. Sí. Y bueno, llevamos unos 20 minutitos hablando de esto. No sé si queréis tener reflexiones así finales. No. Bueno, yo voy a decir que me molesta que la frustración de Víctor Frankenstein para con la criatura es que no pronuncia ni una sola palabra en toda su estancia ahí. Es verdad. Solo dice Víctor, Víctor. Y cuando pasa un día en la casa del anciano, dice, soy una criatura, tal. De repente tiene un diccionario de conocimiento que dices, pero tío, ¿cómo es que no has dicho ni una palabra antes y de repente te vuelves un superdotado de la clase de la mañana? Sí, igual ahí se pasan un poco de tan poeta la criatura. Sí, pero puede ser una metáfora también muy bonita de qué pasa, porque está encerrado, no tiene mundo esa criatura. Y en cuanto sale al mundo exterior y tiene un poquito de relación, escucha a la gente interactuar entre ella, entonces tiene un poquito más de, pues eso, de horizontes, es cuando es capaz de ser quien realmente es y se vuelve esta persona bastante bastante, ¿cómo se dice?, introspectiva. Sí. Que sería como un hubiera pasado el tiempo, que no parece que en la película haya pasado tanto tiempo como para que se haya vuelto tan listo. Sí, o sea, era necesaria la evolución del personaje, pero hombre, no tan precipitada. Es que... A mí me ha parecido mal también otra cosa, la mala imagen que dan los lobos en esta película. Sí. O sea, estoy un poco en contra. Hombre, eso es una barbaridad. Sí. Como lo has dicho antes, como si fuesen una banda de moteros. Sí, sí, es que entran en la casa, en la casa y hay un momento que enfocan a un lobo y tiene como una cara de estas de los lobos que no son lobos, no un animal, de estos como si fuera sobrenatural, como un diablo, como un diablo. Es un animal como un perro, pero que es un lobo, ¿no? Pues tampoco... Sí, es verdad, como moteros. Es que no te he oído yo cuando lo has dicho, es que es verdad. Como unos moteros, pero de estos malos. Pues nada, si quieres hacer el cierre, en conclusión, ¿qué nos ha parecido la película? Nos ha parecido muy bonita, estéticamente. Sí. Y da para debate. Nos ha gustado. Da para debate. Sí, da para bastante debate. Yo creo que es un tema que está muy bien volver a traer. Y yo me alegro de que hayan vuelto las películas más románticas en este sentido y con color. Me alegro mucho del color, ha sido muy agradable ver ropa bonita y de color, la verdad. Sí. Otra cosa es que también comentaban que a lo mejor la publicidad la ha ensalzado en exceso, pero bueno, yo no lo he percibido así. A mí me ha parecido, igual no tenía expectativas, a lo mejor es por eso, pero vamos, que me ha parecido que es una película muy digna y a mí me ha gustado. Muy correcta. Vamos, y he disfrutado de unos ataúdes que... bueno, qué bonita. La crisálida, el ataúd crisálida. Qué ataúdes. Así que os animamos a verla, igual que os animamos a expandir vuestras fronteras culturales para ser como el monstruo de Frankenstein. Y también, si a alguien le parece y le apetece que veamos y que comentemos otra película, otra serie, pues que nos lo pongan en el... Ah, qué buena idea. Sí, el Caldero Mágico FM, nos podéis buscar. Nos despedimos de nuestro invitado estrella. Nada, un placer compartir esta película con vosotros. Muchas gracias, Sergio.